Hola a todos, estamos en Así Aconteció y después de todo este tiempo volví con un tema, ¡ay, Dios mío!, que me llena de felicidad. El tema son los mundos paralelos. ¿Has oído hablar de eso? Bueno, aquí vamos a hablar de eso. ¿Crees que vives en un mundo paralelo? ¿Que puedes estar en dos mundos a la vez? ¿Qué piensas de eso? ¿Has oído algo? ¿Nunca se te ha ocurrido? Lo hemos visto como en varias cosas de las cosas de ciencia ficción. Vamos a hablar de eso porque es bíblico. Así que comencemos. Y para lograrlo, vamos a tener que pensar qué pasa cuando una persona recibe a Jesús. Cuando la persona recibe a Jesús, hay mucha gente que piensa que solo, bueno, ya sabe que le perdonan los pecados y que cuando se muera se va para el cielo y no para el infierno. Y ya, y como en general es eso. Y la vida la tiene que cambiar, entonces ya no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y que todo es no, 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 no. Y eso no es tan así. Entonces, ¿qué puede hacer? Entonces aquí vamos a ver, porque si uno pudiera ver como con lupa, con un telescopio, con rayos X, pudiéramos ver qué pasa exactamente en el momento en que uno recibe a Jesús. Veríamos choques eléctricos, veríamos fuegos pirotécnicos, veríamos un montón de cosas, porque una de las cosas que pasa cuando uno recibe a Jesús es algo fabuloso. Es que el Espíritu de Dios viene a vivir en el espíritu nuestro. Nosotros somos hechos por tres partes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Entonces el Espíritu de Dios, el espíritu nuestro recibe el Espíritu de Dios. Pero para que eso pase, nuestro espíritu se actualiza inmediatamente, tiene un update, porque si estuviera como estaba, no podríamos contener a Jesús, porque ya Dios, porque nos desintegraríamos en moléculas, en partículas diminutas. Así que no se podría. Entonces ahí la primera cosa genial que pasa y misteriosa y sobrenatural es que nuestro espíritu queda al nivel de Dios para poder estar y recibirlo. Lo que no cambia así de inmediato y que sí es un proceso es la transformación de la mente. Eso sí, la Biblia dice que de la renovación de la mente. ¿Cómo se renueva la mente? Leyendo la palabra, porque leyendo la palabra, como las escrituras que vamos a leer hoy, vamos a leer cosas que uno nunca había oído y uno tiene que decir, bueno, yo ya decidí que yo creo en Dios, esto es verdad. Y entonces uno empieza a caminar en esas nuevas verdades y se da cuenta que las cosas se hacen de cierta manera y no como uno pensaba. Y así se va renovando la mente. Y ese sí es un proceso. Entonces, cuando uno recibe a Dios, como ya el Espíritu de Dios vive en uno ya se hace hijo de Dios y se vuelve de la familia de Dios. En ese momento, si así usted no se sepa las escrituras, mucha gente recibe a Dios por una necesidad, por una enfermedad, por lo que sea, y no sabe las escrituras, ni siquiera ha empezado a ir a una iglesia. Y en ese momento usted se convierte en hijo o en hija de Dios y hace parte de la familia de Dios. ¿Qué quiere decir que hace parte de la familia de Dios? Quiere decir una cosa que no has oído. Quiere decir que tú ya no haces parte de este mundo. Sí, la Biblia lo dice, ahorita te voy a leer, pero dice que tú ya no haces parte de este mundo. Voy a empezar a ver. Dice, Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder de ser hechos hijos de Dios. Y eso quiere decir que ahora pertenecen a la familia de Dios. Aquí dice lo otro. Juan 17, del 12 al 17, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, en el nombre de Dios. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora Jesús va a él, dice, voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Dios lo mandó a él con una palabra y él la entregó a la gente que le puso cuidado, que son las historias de lo que pasó cuando Jesús vino a la tierra. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Por lo general, cuando uno cambia, ya no quiere hacer las cosas que uno hacía antes, la gente que estaba con uno, los amigatos, los amigazos, le dicen, ay, usted se volvió una aburrida, esta gente, y la gente no le gusta eso. Y aquí lo dice, el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús ya no es del mundo. Jesús no es del mundo y el que lo recibe a él, obviamente tampoco es del mundo, porque como él no lo es, pues nosotros tampoco. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ahí dice Juan 17, de 12 al 17. Y esas escrituras las voy a poner en la cajita de regalos. Y aquí esta otra escritura dice que en un momento, cuando uno lo recibe, era porque uno pertenecía a Dios, que es el padre de la mentira, y ese era el de su padre, el diablo, dice la Biblia.
Pero aquí nos dice, es el momento en el que dice que uno es pasado de un reino al otro, de la oscuridad a la luz. Dice Hechos 26:18. Ahora te envío a los gentiles para que abran sus ojos. Los gentiles son los que no son judíos. Entonces están enviando, este es Pablo, lo envían a Pablo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuál es esa herencia? La herencia es el reino. ¿Y por qué digo que Pablo? Porque Pablo fue el que escribió esta parte, no que solamente envíen a Pablo. Cada uno que va a ir a compartirle la palabra de Dios, uno es enviado por Dios a su amigo, a su vecino, a la persona desconocida en el supermercado, para que la persona lo reciba. Si la persona dice que sí, cambia inmediatamente del reino de la oscuridad, inmediatamente al reino de la luz y pasa lo que estoy contando y recibe el reino. El reino se recibe por herencia del Padre, que es nuestro Dios. Él nos lo da por herencia. Yo lo recibí así, por herencia, porque recibí a Jesús. Pero yo soy mamá y mis hijos no van a recibir el reino de Dios porque yo ya lo recibí y les heredo el reino. No. Cómo recibe el reino de Dios una persona es una decisión absolutamente personal de que cada uno tenga una relación con Dios, lo conozca y lo reciba. No se puede porque yo soy el hijo de tal o el hijo de alguien, eso no funciona así. La otra escritura dice que bueno, vaya a leerla. 1 Corintios 15:50 dice, por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. El reino de Dios es un reino perfectamente limpio, puro, santo y limpio. Y es incorrupto, allá no hay pecado. El planeta Tierra, ¿cómo es? ¿Has visto los noticieros? Todo lo que se está desatando ahora, cómo uno ve la maldad del diablo, cómo se ha ido contra los niños, contra los adolescentes, contra las mujeres para que aborten, contra los hombres para que dejen de ser y les guste lo otro y para que las mujeres hagan lo que no deben. Y todo esto es una obra horrorosa de cómo se ha visto la maldad. Así que es muy claro ver que la planeta Tierra tiene maldad y que el reino de Dios no la tiene. Entonces el reino de Dios no puede llegar a invadir la tierra porque aquí hay corrupción y no se puede. Mucha gente dice, pues si Dios es tan bueno, ¿por qué Dios no viene y cambia todo y cambia y que todos nos volvamos buenos de la noche a la mañana? Eso no se puede y es por esa escritura. Y aquí hay otra escritura que sí, mejor dicho, se las leo. Efesios 2, del 6 al 7. Y juntamente con Jesús nos resucitó. Dice que cuando Jesús murió, como nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios, y nos perdonaron los pecados, que cuando Él murió nosotros morimos con Él y cuando Él resucitó nosotros resucitamos con Él. Entonces dice, y juntamente con Jesús nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Que mientras yo estoy aquí grabando este video, a la vez, al mismo tiempo, yo estoy sentada con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Ese es el mundo paralelo, que a la vez que yo estoy aquí viviendo mi vida, pasar por el planeta Tierra es un requisito. En este planeta se decide la salvación. Si uno de verdad recibe a Jesús o le dice que no, y se decide pues para dónde va de acuerdo a esa decisión. Aquí se viene uno a crecer y a aprender y a de todo. Por aquí tenemos que pasar. Entonces no es que se le va a decir que a Dios que nos saltemos esta parte, no. O que nos saquen ya, no. Cada uno tiene que vivir la vida en este planeta el tiempo que le corresponde. Entonces, esa es la vida del mundo paralelo. Mientras yo estoy aquí viviendo mi vida, yo ya recibí a Jesús, yo ya no pertenezco a este mundo, ahora pertenezco al reino de Dios, entonces, a ese reino donde Él es el que manda, donde Él es el que está. Yo pertenezco a ese reino porque yo ya soy hija de Dios. Entonces, las leyes de este mundo a mí ya no me gobiernan, pero si yo llego a cometer una infracción porque voy a 1000 en el carro y me para la policía, pues yo tengo que parar y me van a poner un ticket y tengo que pagarlo. No me voy a evadir las leyes del planeta, porque aquí vivo y soy ciudadana de este planeta, pero realmente yo pertenezco al reino de Dios. Entonces, lo que Dios nos está diciendo y 1000 veces nos ha dicho, pon los ojos en mí, no en mí sino en Él, pongamos los ojos en Él. Eso es lo que quiere decir que cuando ponemos los ojos en Él, las leyes del reino nos gobiernan. Y entonces allá, ¿qué? Allá no hay enfermedad, allá no hay maldad, allá no hay hambre, allá no hay pobreza, allá no hay nada de eso. Así que si yo me rijo por esas normas, y si uno empieza a renovar su mente, podemos llegar a saber que no hay enfermedad en mi cuerpo. No es para que se sienta mal la persona que está enferma, porque precisamente les dije que el proceso de renovar la mente es un proceso, ¿no? Entonces uno está en el proceso de entender esto y empezar a crecer y a crecer y a crecer. Cuando yo estoy en este planeta, como yo estoy y como yo ya soy hija de Dios,
y yo estoy orando por alguien o estoy declarando que cambie una situación. Vamos a poner el ejemplo de orar por una persona enferma. Esa persona enferma puede ser cristiana o no ser cristiana, pero yo soy un punto de contacto. Yo como hija de Dios, y si tú ya eres hijo o hija de Dios, pues tú también. Eres un punto de contacto. Entonces, en ese momento que tú le estás pidiendo al Padre que sane a esa persona, estás declarando que esa persona es sana porque tú estás usando la autoridad que Dios ya nos dio. Tenemos la autoridad del reino, autoridad delegada que podemos usar. Lo que estamos haciendo es traer esa bondad, ese amor, esa sanidad que haya en ese reino de Dios a la tierra, pero no a toda la tierra, sino al caso específico por el que estamos orando. Entonces uno hace que entre así, como que viene, ese es el punto y se abre mira, se abre así toda la luz, toda la energía, todo el poder y entra a la tierra. Y uno lo que hizo fue ser punto de contacto porque yo no puedo sanar a nadie ni de cáncer ni de gripa, siquiera. No, yo no. Pero el que está en mí sí. Entonces uno ahí empieza a entender cómo funciona el reino de Dios. Y de eso es lo que yo les quiero hablar. Porque hay la gente que no ha recibido a Dios solamente vive en el planeta Tierra. No tiene los dos lugares, no está en los mundos paralelos. Solamente en el planeta Tierra. Y vivir la vida del planeta Tierra solo en este planeta es muy duro porque no hay las intervenciones de Dios, los milagros, las señales, los prodigios, y se están perdiendo de lo más emocionante que es recibir todas esas ayudas del cielo y de nuestro Padre que tanto nos ama. Entonces ahí es cuando uno ve a las personas que viven en el solo planeta Tierra, que hablan con tanta amargura de que a mí todo me ha tocado duro, de que trabajo y que la plata que tengo y lo que tengo es con el sudor de mi frente y que no tenemos que confiar en nadie y he aprendido que nadie me ayuda y que yo todo lo puedo y que nadie me puede a mí ayudar ni tengo por qué ayudar a nadie, y se llenan de amargura porque les falta amor, porque pues obviamente no podemos esperar que de un árbol de limones pues de manzanas, porque no han recibido a Dios todavía. Entonces de eso se trata esta serie, de que vamos a conocer qué es el reino de Dios, qué es ese mundo paralelo, vamos a aprender a vivir aquí y allá. Y siempre con Dios, porque mientras yo estoy aquí, dice la escritura en el libro de los Hechos, que en Jesús nos movemos, existimos y somos. ¿Cómo es que dice? En Jesús, porque en Él vivo, me muevo y soy, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y que cuando estamos allá, estamos sentados con Jesús en los lugares celestiales. Y además sabemos que somos parte del cuerpo de Cristo y que Jesús es la cabeza. Mejor dicho, Jesús a mí no me suelta ni yo ya lo voy a soltar para nada. Somos uno. Gracias, eso es una maravilla. Entonces de este reino es el que vamos a hablar y de los mundos paralelos. Nos vemos la próxima semana. Quédate pensando, te voy a dejar las escrituras que leí hoy para que las medites y las analices y las pienses y las empieces a creer. Y te voy a dejar una oración de entrega por si tú aún que me estás escuchando no perteneces a los mundos paralelos, y si lo deseas hacer, que recibas a Jesús e inmediatamente va a pasar todo lo que aquí se habló. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos la próxima semana en Así Aconteció.